Empezar con una pregunta. ¿Creéis que este mundo hay sincretismo? ¿Creéis que en este mundo hay sincretismo? Primeramente tendríamos que saber exactamente lo que significa sincretismo, ¿no? En un sentido amplio, el término sincretismo hace alusión a la conciliación, es decir, la conciliación sobre todo de ideas, ¿no? De filosóficas y religiosas, ¿no? Procedentes de ámbitos culturales distintos. Supone una síntesis de pensamientos y formas de vida distintas, ¿no? Y hay diferentes filosofías, esas filosofías se van agrupando y vivimos de manera sincretista. Yo creo que podemos afirmar que sí, que el mundo vive de manera sincretista, ¿no? Aceptando diferentes ideas y así va viviendo. Mirad, uno de los problemas constantes de la religión israelita en el Antiguo Testamento fue la intromisión de las religiones paganas. Y esto el Señor ya lo decía, ¿no? Tener cuidado cuando vayáis a aquellos pueblos o aquellas ciudades, que no os afecte la ideología que tengan y os afecte a vosotros, ¿no? Y la cojáis como obra, ¿no? Como práctica. Mirad, en Primera de Reyes, capítulo 16, versículos del 29 al 33, vamos a leerlo rápidamente. Vamos a ver un ejemplo claro de lo que estoy comentando. Primera de Reyes, capítulo 16, 29 al 33. Dice así. En el año 38 del reinado de Asa en Judá, Ahab, hijo de Omri, comenzó a reinar en Israel. Y reinó sobre Israel durante 22 años en la ciudad de Samaria. Pero su conducta fue reprobable a los ojos del Señor, e incluso peor que la de sus reyes anteriores a él, pues no le importó cometer los mismos pecados de Jeroboam, hijo de Nabat. Para colmo, se casó con Jezabel, hija de Etbaal, rey de Sidón, y acabó por adorar y rendir culto a Baal, y construyó un altar y un templo a Baal en Samaria. Hizo también una imagen de Asera, con lo que irritó al Señor Dios de Israel, más que todos los reyes de Israel anteriores a él. ¿Qué os parece? Estamos hablando del pueblo de Israel, ¿eh? Estamos hablando de reyes, ¿no? Y hicieron una imagen de Asera, y la adoraron, ¿no? Vemos cómo el sincretismo afectó también al pueblo de Israel, ¿no? La Iglesia del Nuevo Testamento luchó contra la influencia de la religión y la cultura griega y romana también. Es decir, que no es una cuestión solamente del Antiguo Testamento, sino que en el Nuevo Testamento también la influencia de griega y romana afectó a la Iglesia primitiva. Mirad, en Colosenses, el apóstol Pablo, capítulo 2, versículo 8, mirad lo que dice. Colosenses, capítulo 2, versículo 8. Dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, basadas en tradiciones de los hombres, conforme a los elementos del mundo, y no según Cristo. Es un tema importante, yo creo, de darnos cuenta que las filosofías de afuera nos afectan a la Iglesia, nos afectan a nosotros mismos y afectan nuestra conducta. Y dice, y no según Cristo. Nuestro ejemplo, nuestra obra a seguir es Cristo. No es la filosofía y el quehacer del mundo, ¿no? El cristianismo moderno está igualmente amenazado por los intentos de cambiar el pensamiento cristiano con la religión pagana y la filosofía secular. Es un bombardeo continuo. Nos están atacando mentalmente. Nos quieren que cambiemos nuestra forma de pensar. Nuestro pensamiento está en la Biblia, nuestro pensamiento está en la mente de Cristo, ¿no? Pero las filosofías nos atacan. Por eso es una batalla espiritual. Es una batalla espiritual. Tenemos que estar atentos. ¿Cómo se comporta una fe verdadera? ¿Cómo se comporta una fe verdadera? Hay un anuncio que dice, yo quiero un café auténtico. Y preguntan, ¿y cuál es el café auténtico? ¿Lo habéis visto? Pues esto es lo mismo. ¿Cómo se comporta una fe verdadera? ¿En base a qué el creyente tiene seguridad? En esta mañana vamos a ver un ejemplo de una fe firme y segura. Vamos a leer todos juntos el Salmo 16. Es un salmo cortito, es un salmo de David y es precioso, el Salmo 16. El título pone herencia escogida, una herencia escogida. Salmo 16.
Vamos a leerlo. Dice así: Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. Para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. No ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré sus nombres. Jehová es la porción de mi herencia, y de mi copa tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, y es hermosa la heredad que me ha tocado. Bendeciré a Jehová, que me aconseja. Aún en las noches me enseña mi conciencia, y a Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón, y se gozó mi alma, mi carne también reposará confiadamente. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Hasta aquí la palabra del Señor, que sea bendecida en nuestros corazones. Aquí es un salmo precioso, en el cual vemos claramente tres partes, ¿no? Bien diferenciadas. La primera sería la fe del salmista, de los versículos del 1 al 4. ¿Qué cree el salmista, ¿no? La fe del salmista. La segunda parte sería la fidelidad de Dios, cómo Dios es fiel, del 5 al 8. Y luego vemos como el salmista, vemos la esperanza que tiene el salmista, lo que le mueve, lo que él espera, la esperanza en la vida eterna, como nosotros. Y esto lo vemos del 9 al 11, ¿no? Hasta el final de este salmo, ¿no? Vemos aquí al principio, entonces, en esta fe del salmista, versículos del 1 al 4, una súplica individual. Dice, guárdame, ¿no? Empieza, guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Que expresa un profundo sentimiento de gratitud. Está agradecido. De alegría también, ¿no? De alegría y de confianza en Dios. Confía en el Señor, no confía en otros dioses, confía en Dios. Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. La confianza es profundamente relacional. Hay una relación personal. No es algo, tenemos un Dios ahí a lo lejos, sino no, es un Dios personal. Es un Dios que podemos tratar de persona a persona, ¿no? Es personal, una relación personal. Cuando aquel con quien mantenemos la relación es Dios, entonces Él es el Señor y nosotros sus siervos. Tenemos que saber bien la diferencia entre que Él es el Señor y nosotros somos los siervos de Dios, ¿no? Esa relación, también hay un grado. Él es Dios, nosotros no somos dioses, ¿no? Este salmo desarrolla las palabras en ti he confiado, versículo 1, en ti he confiado, que nos dicen que el salmista había puesto su vida al cuidado del protector por excelencia, ¿no? Que es nuestro Dios. La confianza no es un impulso pasajero, ni mero sentimiento emotivo, sino una decisión. Es una decisión. Uno necesita decir, voy a seguir a Dios. Por eso bajamos a las aguas del bautismo y nos decidimos y aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador. Y es un esfuerzo continuo en la vida. Estamos en el desierto, Estamos en el desierto y están pasando pruebas y dificultades. Es una decisión firme a la soberanía y bondad de Dios. Creemos en Dios, creemos en su soberanía, creemos en su bondad. Dios ha venido a ser para Él no el bien supremo, sino el bien por excelencia. No hay otro Dios, no hay otro bien que el que se halla en Dios. ¿O sí que lo hay? No lo hay, ¿no? Solo creemos en un Dios soberano y bondadoso, como el salmista. Hasta el punto de que todo lo demás no adquiere un valor relativo, prácticamente nulo, ni se compara con Dios, ¿no? Él solamente busca el bien supremo de Dios, ¿no? Sin embargo, la experiencia del salmista no excluye el gozo de la comunión fraternal también. No solamente es una relación con Dios y ya está, ¿no? Yo tengo una relación con Dios y a mí mis hermanos me da igual, ¿no? Es una relación que también tenemos que tener fraternal, ¿no? En comunión fraternal. Es interesante el calificativo que da a los santos, ¿no? E íntegros.
Oh alma mía, dijiste Jehová, tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. Para los santos que están en la tierra, y para los íntegros es toda mi complacencia. Entonces, él incluye a los santos, que somos todos nosotros, no solamente el salmista David, ¿no? Sino también todos aquellos que creemos y aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador, ¿no? Por eso él habla de la comunión de los santos, de la comunión, que también es importante y relevante, ¿no? La revelación bíblica posterior nos enseña que no es posible tener comunión auténtica con Dios si no la tenemos con nuestros hermanos. Es una incoherencia. Mirad, en 1 de Juan, capítulo 4, versículo 20, también es un versículo muy conocido. 1 de Juan, capítulo 4, versículo 20, dice: si alguno dice, yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es mentiroso. Dice, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Es así, claro, ¿cómo dices, yo amo a Dios, yo lo sigo, pero a mi hermano no quiero saber nada? Mi hermano es el enemigo, ¿no? No, eso no debe de ser así. Y él lo dice el apóstol Juan, ¿no? También lo dirá el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, lo dicen todos, ¿no? Que cómo puedes amar a Dios y no amar a tu hermano. Es muy importante, ¿no? En el versículo 4 dice, se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. Sirven diligentes a otro Dios. Se apunta probablemente a los israelitas que rendían culto a los dioses de Canaán. Bueno, se refiere claramente a eso, que servían culto a otros dioses que no era el Dios verdadero, ¿no? Como hemos leído en Primera de Reyes en la introducción, Primera de Reyes capítulo 16, versículos 29 en adelante, hemos leído cómo los mismos reyes adoraban a Asera. Y Asera era una diosa que habían hecho con sus manitas, lo habían hecho ellos, y se estaban adorando a algo creado por ellos mismos. Es absurdo, es poco inteligente, es muy poco inteligente. Por eso a Dios no le gusta que, dándonos el honor, la gloria que tiene el ser humano, nosotros nos humillemos ante una piedra o ante un trozo de madera. Es de ser, pues no aceptar la grandeza de que Dios nos ha hecho con la inteligencia, ¿no? Y la sabiduría. El salmista ha renunciado tajantemente a toda forma de idolatría o de comunión con quienes la practican. No tenemos que acercarnos ni a ellos, ¿no? Aquellos que practican la idolatría, aquellos que están adorando a otros dioses, no seamos amigos de ellos, porque no tenemos nada con ellos. Lo que ocurre es que actualmente la idolatría es muy sutil. Y ahora ya no te van a poner ahí una piedra o un trozo de madera y tú vas a adorarlo, no, es más sutil. Que lo que hay en tu corazón, a lo que tú le das la primacía, eso es una idolatría para ti. Con lo cual es muy sutil. Cualquier cosa que ocupa el lugar de Dios se puede hacer una idolatría. Entonces es más sutil, es más delicado el tema. Esta es una lección importante en tiempos de sincretismo, que ya hemos dicho que hace alusión a la conciliación de ideas filosóficas, religiosas también, procedentes de ámbitos culturales distintos, y supone la integración de pensamientos y formas de vida distintas. Ahora lo que hacemos es eso, un popurrí de todo, porque hay cosas buenas de todo, ¿no? Pues cogemos un popurrí y hacemos un Dios a nuestra medida. Eso es el sincretismo, ¿no? Coger filosofías de aquí, filosofías de allá, pero no basarnos en la Biblia, no basarnos en lo que Dios dice. No es lo que yo digo, es lo que dice la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es palabra de Dios. Es palabra de Dios. Por eso digo que, hermanos, tenemos que estar pendientes, porque es muy sutil el tema de la idolatría, es muy sutil, no es tan visible ahora, sino que la idolatría, como digo, puede ser cualquier cosa que ocupe el lugar de Dios. Dice entonces el versículo 4, la segunda parte, dice, se multiplicarán los dolores de aquellos que adoran a otros dioses.
Se van a multiplicar los dolores de aquellos. Lo que produce servir a otro Dios es dolor. Aunque no lo veas ahora, lo verás más tarde. Adorar a un ídolo que no es Dios verdadero te va a acarrear dolor al final. Pues yo llevo 5 años y no me pasa nada. Llevo 20 años y no me pasa nada. Algún día te pasará. Algún día pasará la factura. Te va a producir dolor. Mirad, en Isaías, capítulo 44, del 9 al 11, vamos a leerlo porque es importante. Isaías 44, del 9 al 11. ¿Me va siguiendo, hermanos, de lo que quiero comentaros? ¿Estáis entendiendo lo que quiero deciros, no? Mirad, en Isaías 44, del 9 al 11, dice así: Los que modelan imágenes de talla, todos ellos son nada, y lo más precioso de ellos para nada es útil. Y ellos mismos, para su confusión, son testigos de los ídolos no ven ni entienden. ¿Quién fabrica un dios o quién funde una imagen que para nada es de provecho? Todos los suyos serán avergonzados, porque los artífices mismos son seres humanos. Todos ellos se juntarán, se presentarán, se asombrarán y serán a uno avergonzados. Claro, porque el mismo que está haciendo la talla de esa imagen, de ese ídolo, se está dando cuenta que ahí no hay vida. ¿Cómo voy yo a adorar a una imagen? Es vergonzoso, dice aquí, es vergonzoso. Claro, hermanos, es vergonzoso, porque no estamos usando toda nuestra capacidad, nuestro intelecto. Somos hijos de Dios, imagen de Dios, con la posibilidad de comunicarse con Dios. Si quitamos la mente y la tiramos al suelo y somos tan necios de adorar una imagen que no tiene vida, cuando el Dios que ha hecho el universo, que nos ha hecho a nosotros, a Él sí que hay que adorar. Él es el soberano, el todopoderoso. Habla aquí el salmista que también dice: no ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré sus nombres, ¿no? Libaciones de sangre. Las libaciones eran ofrendas, generalmente de vino, agua o aceite, que se ofrecían como sacrificio a la divinidad, ¿no? Esto lo vemos en Éxodo, capítulo 29 y 40, en Levítico también, 23, 13, en Números, en 2 de Samuel. Estas libaciones sangrientas eran probablemente ciertos ritos idolátricos practicados por los cananeos. Le ofrecían a esos dioses pues las libaciones, ¿no? De vino, de agua, de aceite, ¿no? Por eso el salmista dice que él no va a hacer eso. Él no va a hacer eso, de estas prácticas idolátricas, ¿no? La devoción amable del siervo es exclusiva. Versículo 4, lo hemos visto, ¿no? Solamente a mi Dios adoraré, y a Él serviré. Vive en la esfera del primer mandamiento de la ley. ¿Cuál es el primer mandamiento? Éxodo 20, del 2 al 3. ¿Cuál es el primer mandamiento, hermanos? Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Es básico. Esto es lo básico, ¿no? Esto es lo básico, no adorar a ninguna imagen, no tener ninguna idolatría. Pues esta es la fe del salmista. Esta es la fe del salmista. Y también es nuestra fe, ¿a que sí, hermanos? Tenemos que adorar al único Dios. Además lo hemos cantado hoy. Al único Dios verdadero, ¿no? El segundo punto que vemos aquí en este salmo es la fidelidad de Dios. La fidelidad de Dios, del versículo del 5 al 8. Hemos leído: la porción de mi herencia. Dice, Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Es la porción de mi herencia y de mi copa. La copa de vino distribuida entre los comensales era un símbolo del destino
de la suerte de cada uno. ¿Os acordáis cuando el Señor dijo que pase de mí esta copa? Pero que no se haga mi voluntad, sino la voluntad tuya. Esa copa, que era figurada, ¿no? Que era el destino que tenía que pasar el Señor. Y el salmista habla también de la copa, ¿no? Como un destino y de la suerte que cada uno tiene, ¿no? La porción que al salmista le ha tocado en suerte es Dios mismo. Es Dios mismo. Él anhela, su porción es Dios mismo. Mirad, en el Salmo 73, versículo 26, Salmo 73, versículo 26, dice: mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Los versículos 5 y 6 de este salmo recuerdan el reparto de la tierra después de la conquista de Canaán. Esto lo vemos en Josué, capítulo 14. Cuando entraron en la tierra prometida, tenían que conquistar esa tierra y lo que conquistaban, eso era lo que iban a quedarse, ¿no? Esa iba a ser la herencia. Hecho que se usa a modo de ilustración aquí en este salmo, ¿no? Como las cuerdas me cayeron en sitios deleitosos, ¿no? La referencia de la heredad en la línea siguiente parece indicar que se apunta al uso de cuerdas para medir. Porque claro, yo he conquistado esto, pues ponían cuerdas como una frontera y este es mi territorio, ¿no? Esto es lo que hacían. Y distribuir las tierras, ¿no? Como en tiempos de Josué. Josué, lo vemos en el capítulo 14, ¿no? Y en Números también, Números 18-20. Mirad, en Números 18-20 leemos: Jehová dijo a Aarón: de la tierra de ellos no tendrás heredad, ni entre ellos tendrás parte. Yo soy tu parte y tu heredad en medio de los hijos de Israel. Aarón fue un sacerdote levita, hermano mayor ¿de quién? De Moisés, ¿no? Y primer sumo sacerdote de los judíos. La parte que le había tocado al salmista era Dios mismo. ¿Podía pensar en otra posesión más deleitosa? Yo creo que no, ¿no? Con él quedaban asegurados todos los beneficios necesarios para un bienestar duradero. Entre estos beneficios no faltaría ni la enseñanza divina, versículo 7, ni la ayuda inmediata que proveerá poder y firmeza, en el versículo 8, ¿no? Y es que, hermanos, somos todos levitas, ¿no? Somos reyes y sacerdotes. ¿Nuestra herencia cuál es? Nuestra herencia es Dios mismo. Porque somos reyes y sacerdotes. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Lo dice nuestro Señor Jesús. Sois reyes y sacerdotes. Entonces, somos como levitas, ¿no? Y la porción que nos ha tocado es grandiosa. Es Dios mismo. Es Dios mismo. Somos el cuerpo de Cristo. Y Cristo está unido a Dios. Y nosotros estamos unidos a Cristo y a Dios. Qué herencia más bella, ¿no? Nuestra herencia es Dios mismo. Dice el salmista en el versículo 7, dice: bendeciré a Jehová que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. Literalmente, la conciencia para los judíos eran los riñones. Los riñones, considerados de acuerdo con el pensamiento semítico como la sede de las emociones y de los sentimientos más profundos. Por eso, en el Salmo 26, versículo 2, leemos: escudriñame, Jehová, y pruébame, examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. Cuando buscamos la presencia del Señor, también estamos abiertos a su instrucción y se nos hace tan consciente de su poder y amor fiel que nos sentimos plenamente seguros, ¿no? El siervo halla en Jehová mismo su mejor herencia, como decíamos hace un rato, ¿no? A semejanza de los levitas, que su herencia era Dios mismo. En Dios hallamos seguridad, instrucción, misericordia y fidelidad. Fidelidad. Por eso es en Dios el salmista que confía en Dios, como confiamos nosotros también, que Él nos va a dar la herencia, que Él es Él mismo.
Es grandioso este salmo, porque nos está hablando de eso, que la porción que nos ha tocado y que le ha tocado al salmista es Dios mismo. Y Él es fiel. Y sus promesas también son fieles, ¿no? Con lo cual, el salmista se goza y habla de la fidelidad de Dios. Mi herencia es Dios, que me aconseja, mi conciencia me aconseja de noche, porque tenemos una relación íntima. No seré conmovido. No seré conmovido, no seré, no tendré enojo tampoco, ni tendré preocupaciones, porque estoy con mi Dios. No seré conmovido, porque Él está conmigo. ¿Qué miedo podemos tener si Dios está con nosotros? Pues ninguno, porque Dios está con nosotros. El rey David, cuando se enfrentó a Goliat, un pequeñajo con una honda, no tenía miedo. ¿Por qué? Porque sabía que Dios estaba con él. No tendré miedo porque él está Dios con él. Y así fue, ¿no? Como con una piedrecita pequeñita mató al gigante. ¿Pero lo mató David o lo mató Dios? Lo mató Dios, porque él estaba con él. Eso es lo que nos quiere decir el salmista, que justamente es el rey David, que confiemos en el Señor, porque Él es nuestra herencia. Él está con nosotros. Hasta cuando dormimos nos enseña. Y estamos confiados en Él, ¿no? Por último, la esperanza en la vida eterna. El salmista tiene una esperanza firme en la vida eterna. Versículos del 9 al 11. Por eso vemos en el versículo 10, dice, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Ver la corrupción es un modismo hebreo que equivale a experimentar la muerte y la consiguiente corrupción del cadáver en el sepulcro. Claro, ¿no? Corrupción quiere decir que el cuerpo cuando se muere, pues se va pudriendo, se va desintegrando, se va corrompiendo, ¿no? Mirad, en Hechos capítulo 2, versículo 27, y también en Hechos capítulo 13, versículo 35, estas palabras se interpretan como un anuncio profético de la resurrección de Jesús. El salmista, al ser rey también, pero era profeta. Y en este salmo está hablando del Mesías, que su cuerpo no vería corrupción. Como así fue, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos? Porque al tercer día resucitó. Al tercer día su cuerpo no se corrompió, porque resucitó al tercer día. La muerte no podría destruir el bien que la vida con Dios había deparado. Más allá de la muerte se encuentra la plenitud de gozo. Plenitud de gozo. Para siempre. Y es que eso es nuestra esperanza, hermanos. Que vamos a tener gozo, paz. No habrá enfermedad, porque estaremos eternamente con Él. Esta es nuestra esperanza. Y la esperanza del salmista. Mira, en el Salmo es aplicado en el Nuevo Testamento a Cristo, como he dicho, ¿no? Y Hechos capítulo 2, versículos del 22 al 29, lo vamos a ver. Es interesante que lo veamos, mirad. Hechos capítulo 2, versículos del 22 al 29. Israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándolo. Y Dios lo levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuera retenido por ella. Pues David dice de él, mirad, David dice de Jesucristo, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción, como así fue, porque al tercer día resucitó. En la cruz que tenemos aquí no hay ningún Cristo, ¿a que no? Porque está resucitado.
está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Él ha resucitado y nosotros también vamos a resucitar, hermanos. Es una realidad. Es una realidad que vamos a resucitar y nuestros cuerpos, que ahora se van debilitando cada día más, un día pues estarán semejantes al Hijo de Dios, semejantes a Jesucristo. Gloria a Él por esta esperanza que tenemos. Este salmo también es mesiánico. El Espíritu guió las palabras del rey David para hacerlas una profecía de la resurrección de Jesús. De hecho, la resurrección de Cristo es el fundamento, como he dicho, de la esperanza eterna de los creyentes de todos los tiempos. Esa es la esperanza de los creyentes. Eso es lo que nos diferencia de otras religiones, porque creemos en la resurrección de los muertos. No creemos en la reencarnación, creemos en la resurrección de los cuerpos. Un cuerpo glorificado. Bendita esperanza y bendita bendición que nos va a dar el Señor. Mirad en Hechos, capítulo 1, del 1 al 3. Y Hechos es un capítulo, bueno, estamos estudiando los jueves, que os animo a que vayáis y estudiéis el libro de Hechos con Miguel, que se está esforzando mucho en el estudio, que está muy bien. En Hechos capítulo 1, del 1 al 3, dice: el primer escrito, Teófilo, me refería a todas las cosas que Jesús hizo y enseñó desde el comienzo hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. A ellos también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. No se apareció un poquito, se apareció 40 días y de maneras muy diferentes, a pocos, a muchos, y hablándoles del reino de Dios. Por eso tenemos seguridad en el futuro. Tenemos seguridad en el futuro. También ante la muerte tenemos la comunión con Dios, se manifiesta más allá de esta. No solamente tenemos comunión aquí, sino tenemos comunión eterna con Él. Esperamos el gozo de la presencia misma de Dios. Es algo que no podemos imaginar. Solamente estar en su presencia, vamos a llenarnos de gozo. No lo podemos entender ahora, no lo podemos entender. Pero Él lo será todo para nosotros. Solamente su presencia nos alimentará casi. Nos llenará de gozo, de paz. Versículo 11. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. Esto lo está diciendo el rey David. Delicias a tu diestra para siempre. A veces leemos los versículos y no nos damos cuenta que lo que está diciendo. Que a su diestra vamos a tener delicias. Maravillas. Que no podemos comprender ahora. Con nuestros problemas. Siempre tenemos problemitas, ¿no? En la cabeza. A tu diestra, es decir, en el lugar de honor, reservado para los fieles. Vamos a estar a su diestra. A su diestra. No en el último lugar, sino a la diestra. ¿Veis la grandeza de este salmo y las promesas que en él hay? Son cosas muy grandes, hermanos. Mirad, en el Salmo 110, versículo 1, dice así: Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y es que los enemigos de Dios son nuestros enemigos. Los enemigos de Jesús son nuestros enemigos. Y un día esos enemigos, bueno, ya están vencidos, pero se verá claramente que Jesús es el victorioso y el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y todo el mundo lo verá. Y nosotros estaremos a su diestra. Es algo precioso, hermanos. La esperanza que tenemos. La esperanza que tenía el rey David y la esperanza que también tenemos nosotros, ¿no? Como conclusión,
vamos a decir que difícilmente podría superarse la descripción del gozo y de la fe del creyente que hallamos en este salmo. Os recomiendo que lo leáis en casa más detenidamente. Se inicia con una súplica de protección, ¿no? Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Es una oración basada en la vida de fe. Es una vida de fe del salmista. Que el salmista mantiene en comunión con Dios. No es una fe así abstracta, sino es una comunión con Dios. Esa fe no es aislada, sino que es también en relación con los hermanos, ¿no? Paralelamente a su lealtad sobresale la fidelidad de Dios, la cual abre una perspectiva trascendental y eterna. No solamente es para el mundo, para la tierra, para el momento que estamos viviendo, sino que va a una relación para toda la eternidad. Como siempre digo, lo que hagamos aquí tiene repercusión eterna. Lo que digamos aquí tiene repercusión eterna. Por eso, hermanos, es el tiempo, hoy nos lo ha recordado también Miguel, es el tiempo de ¿qué? De la gracia. La puerta del arca todavía está abierta, pero un día se cerrará. Y no habrá ya tiempo para acercarse a Dios. Pero Él nos está ofreciendo la vida eterna, la comunión eterna con Dios, ¿no? Los cristianos podemos decir que hay vida después de la muerte, porque hemos creído en Jesucristo, el Hijo de Dios, que murió y resucitó al tercer día. Esa es nuestra fe y esperanza, nuestra alegría y nuestro gozo. Tenemos un gran privilegio. No todo el mundo puede decir como nosotros y con tanta certeza que hay vida después de la muerte. Esto nos da, o nos tendría que dar, tranquilidad. Nos tendría que dar paz y sosiego. Pero a veces parecemos una gallina sin cabeza. Y nos cargamos de intranquilidad, de desasosiego. No tenemos paz. Leamos este salmo. Leamos este salmo. Porque leyendo este salmo podemos confiadamente decir como el salmista: tú eres mi Señor, no hay fuera de ti. Que el Señor nos ayude para aguantar lo que tenemos que aguantar en el mundo, ¿no? Las filosofías huecas, sutilezas, aguantar la idolatría, no acercarnos a aquella gente que es idolátrica, sino que vayamos a nuestro Dios, al único, soberano y salvador. Y que Él nos ayude en esta batalla, que ya está vencida, porque Jesús venció. Y si estamos con Cristo, no tenemos nada que temer. Que el Señor nos ayude como iglesia e individualmente. Amén.